Amen. And Lord, we thank you for your word. Gracias por tu palabra, because it's living, es viva, it's effective, es eficaz. We pray that you minister us, Holy Spirit. Pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ministres. Tonight will be a night that we leave different. Que esta noche sea una noche que yo salga diferente. Que tu palabra haga efecto en mi vida de oración. Let your word be effective to my prayer life. In Jesus' name I ask you, te pido en el nombre de Jesús. Pueden saludarse unos a otros. Le damos la bienvenida a la pastora Damaris Colón, ¿verdad? Madrecita de nuestra hermana Yairimar. ¿Cómo le decimos desde El Paso? Bienvenidas, ¿verdad? Ellos pastorean fuera de la ciudad en Texas. And it's good to see you again. Es gusto verlo una vez más en la casa del Señor, in the house of the Lord. Salúdense, salúdense, díganle, ¿qué fin de semana tan maravilloso, right? We had an amazing weekend. No nos reconocíamos. We looked good. We smelled good. Nos mirábamos bien. Olíanos bien. We took out our best attire. Sacamos nuestro mejorcito. And now we're here. Thanks be to the Lord. Gracias al Señor. You may be seated. Pueden sentarse. Praise God. You know, the book of Acts, between chapters 1 and 12, we're looking at about a span of 15 years. Entre el capítulo 1 y el capítulo 12 del libro de los Hechos, estamos mirando como 15 años. Todo el libro de los Hechos es como un lapso de 30 años. The entire book of Acts is about 30 years in length. Pero en esta noche hemos llegado al capítulo 12. We have reached chapter 12. But I want to just quickly and briefly look at the past. Quiero mirar un poquito el pasado. We saw in Acts 1 and 2 the foundation of the church. En Hechos 1 y 2 vimos el fundamento de la iglesia. How Jesus promises the Holy Spirit, and the day of Pentecost, the Holy Spirit comes. Jesús promete el Espíritu Santo y en el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo. And then God's plan for global mission starts with the Spirit-filled followers in Jerusalem. Y se empieza a desarrollar ese plan global de Dios de llenar el mundo con el Evangelio, con esos seguidores llenos del Espíritu Santo. Then on Acts 3 to 5, en Hechos 3 al 5, we see the bold witnesses start facing opposition. Miramos que esos testigos tan valientes, pero empiezan a encontrarse con oposición. We see that Peter heals a lame man and he proclaims the gospel. Pedro, a través del Señor, hay sanidad a un hombre cojo y empieza él con mucho valor a proclamar el evangelio. But then the Jewish leaders start to oppose him. Empiezan los líderes judíos a oponerse a la iglesia. But we see in these chapters that through preaching and prayer, God's work cannot be stopped by human authority. Que a través de la oración, a través de la predicación, la obra de Dios no la puede parar ningún humano. And in Acts 6 and 7, en Hechos 6 y 7, we see the first deacons are appointed. Son nombrados los primeros diáconos, and then we see that Stephen, one of the deacons, is martyred. Vemos que Esteban, uno de los diáconos, fue un mártir. So as the church grows and God establishes structure, we also see that it's a costly sacrifice. Mientras la iglesia crece y empieza a organizarse, también miramos que es un costo, un sacrificio en la vida de los creyentes. Then in Acts 8 and 9, we see that they go beyond Jerusalem into Samaria. Hechos 8 y 9 miramos que empiezan a salir de su área de Jerusalén because of persecution, por la persecución, and they enter into areas like Samaria. And we see believers spreading the gospel. Y vemos los creyentes que empiezan a extender el evangelio, and God uses unexpected people to advance his mission. Dios usa personas que uno no espera para avanzar su misión, by breaking those geographic barriers, quebrando esas barreras geográficas, like Philip with that Ethiopian prince, con
Felipe y ese eunuco etíope. Then last week we saw Acts 10 and 11. La semana pasada vimos Hechos 10 y 11 and how the Gentiles are starting to be mixed and included in the church. Como los gentiles están empezando a ser incluidos. Y hay una iglesia medio mezclada. And we see Cornelius and his household receiving salvation, the Holy Spirit, and getting baptized in water. Vemos que Cornelio, hermanos, recibe salvación. Él y su casa son bautizados en agua y reciben el bautismo en el Espíritu Santo. And Peter receives a transformation of his heart, knowing that the gospel is for all people. Dios empieza a transformar el corazón de Pedro y él empieza a mirar que el evangelio es para todo el mundo. We also see that the church in the northern part, like 300 miles from Jerusalem, in the city of Antioch, they're called Christians for the first time. Vemos que en Antioquía, como una ciudad al norte de Jerusalén, unos 300 millas, son llamados cristianos por primera vez. And now the church starts embracing this global vision. Terminamos el capítulo 11, que la iglesia empieza a abrazar esta misión global, because at the end of chapter 11 we see that once again Saul of Tarsus is called. Vemos que una vez más Saulo de Tarso lo mandan a traer, right? They bring him. And so today we're going to see how this small, spirit-filled community grows into a global movement. Vamos a estar mirando, amados, que esta comunidad pequeña pero llena del Espíritu Santo empieza a entrar a un movimiento global. But they're going to face persecution. Van a enfrentar persecución, human opposition, oposición humana. Pero el poder y la guianza y la fidelidad de Dios está con ellos. But the power and the guidance and the faithfulness of God is with them. So let's talk about this unstoppable church. Vamos a empezar con esta iglesia que nadie puede parar. Into chapter 12, verse 1. Veamos el capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. El 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras. Meanwhile, while the church is growing and in Antioch, they're getting ready to get global. Mientras la iglesia en Antioquía está preparándose para crecer e irse, cruzar fronteras, en Jerusalén está sucediendo este acontecimiento. In Jerusalem we see this. We see that King Herod arrested someone who belonged to the church. El rey Herodes arrestó a alguien, a los que eran parte de la iglesia. And we see in verse 2 that he puts a sword to James, the brother of John. Y vemos en el versículo 2 que a espada él mata a Jacobo, hermano de Juan. Now, mind you, Herod is a title. La palabra Herodes es un título. It's a title of a king. Es un título de un rey, of a dynasty, de una dinastía. And the Herodians, los Herodes, they were descendants of Esau. Eran descendientes de Esaú. Now remember that Abraham had a son named Isaac. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac had twins. And he named them Jacob and Esau. Isaac tuvo gemelos. Uno le puso Jacob y al otro Esaú. Jacob's name is changed to Israel, the father of the 12 tribes. Jacob, su nombre, lo cambia el Señor a Israel, el padre de las 12 tribus. But Esau, he moves to about the southeastern part, away from Israel. Esaú se mueve como al suroeste, lejos de Israel. And his descendants are called the Edomites. Y sus descendientes son los Edomitas, from Edom, de Edom. And they were not considered part of the Jewish culture because they had their own culture. Ellos no eran considerados como la cultura judía porque ellos empezaron su propia cultura. But they were always poking and they were always causing trouble to the children of Israel. Pero siempre estaban allí como una espinita, como una piedrita en el zapato a los de Israel. So Herod the Great is the king who ruled when Jesus was born.
Herodes el Grande era el rey cuando nació Jesús, que mató a los niños. Remember that he killed the children. Now he's called Herod the Great, but he wasn't great. He was very, very short of stature. Se llamaba Herodes el Grande, pero estaba chiquito. He was about 4 feet 3 inches, como 4 pies 3 pulgadas. But he was the one who made the Masada, and he had all these construction, projects. Oh, él tenía unos proyectos de construcción bien hermosos, el Masada, los jardines. And he ruled when Jesus was born, but he was very evil. Él era el rey que reinaba cuando Cristo nació y era malo. And he had a son named Aristobulus. Tenía un hijo que se llamaba Aristóbulo. Y Aristóbulo se enamoró de una princesa judía, and Aristobulus, he fell in love with a Jewish princess, and her name was Mariamne. Y su nombre de ella era Mariamne. So they got together, they got married, and they had a child. Ellos se unieron, se casaron y tuvieron un hijo, which is Herod Agrippa, que es Herodes Agripa. This one in chapter 12, el del capítulo 12. So this Herod that killed James, Herodes que mató a Jacobo, was the grandson of Herod the Great. Era el nieto de Herodes el Grande. Because Herod the Great, he was so suspicious of everybody. Herodes el Grande era tan sospechoso de todos que él mandó a matar a su hijo Aristóbulo, that he killed his own son, Aristobulus. And I looked it up y lo miré. He killed other 3 sons. Aparte de eso, mató a otros 3. And his wife. Y mató a su esposa. And his mother-in-law, su suegra. And a lot of relatives. Y muchos que eran familiares, because he always thought somebody was trying to get his kingdom. Él pensaba, alguien me quiere arrebatar mi reino. So ultimately, he dies, él muere, Herodes el Grande, and we have Herod Agrippa here. Este es Herodes Agrippa the first, el primero. And we see here that his mom, Mariamne, su mamá was Jewish, era judía, and his father was Edomite, y su padre era edomita. And he was fascinated with the Jewish culture. Él estaba fascinado con la cultura judía. He was half Jew, era mitad de judío. So he wanted to have their feast. Él quería ser parte de sus celebraciones. He wanted to see their culture, quería meterse en la cultura. So that's why he is actually happy when he kills Jacob. Cuando él mata a Jacobo y dice en el versículo 3 and verse 3 says, y habiendo agradado a los judíos. When he kills James, he saw that he had an approval among the Jews. Les agradó este acto. It made him feel popular. Lo hizo a él sentirse popular. Now, in verse 2, where it says that he killed him with a sword, dice ahí que a espada. Historians say that it was like a vertical, cutting him in half. Los historiadores dicen que probablemente era una espada que lo cortó a la mitad a Jacobo. Because these Herodians were gruesome and evil and heartless. Estos Herodes eran malvados, sin corazón, eran muy violentos. But then he realized, wait a minute, the Jewish people liked it. La gente judía les gustó. Voy a ir por Pedro. I'm going to go after Peter. Y es donde entramos en el versículo 4. It's where we come in verse 4. Y habiendo tomado preso, did we read 3? ¿Leímos 3? Let's read it again. Y viendo que esto, verse 3, había agradado a los judíos, precedió a prender también a Pedro. Eran entonces, sí, ¿verdad? Los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso a Pedro, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiesen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua.
So after this, he goes and he says, I'm going to go arrest Peter. Voy a arrestar a Pedro. I want to go back a little bit when it comes to James. Déjame me regreso a lo que se trata de Jacobo. He wasn't replaced like Judas was. Jacobo no fue reemplazado, era uno de los 12, no fue reemplazado como lo fue Judas. ¿Quién reemplazó a Judas? Who replaced Judas? Right? Matías. But can somebody read me Psalm 109:8? ¿Puede alguien por favor buscarme Salmo 109:8? And if you can read it out loud, once you find it, si lo puedes leer cuando lo encuentras. Sí. Thank you. So it was a prophecy, era una profecía en contra de Judas, against Judas, that he was going to be replaced, que alguien más iba a tomar su oficio. And this is the same verse that is quoted in Acts 1:20. Es el mismo versículo que los discípulos citan en Hechos 1:20. If you go to Acts 1:20, regrésate a Hechos 1:20, they're talking about replacing Judas. Están hablando de reemplazar a Judas y ellos citan esto. They cite Psalm 108:9. Pero porque ya estaba escrito que iba a ser reemplazado, that he was going to be replaced. Pero en cuanto a Jacobo, as far as James, ya no se iba a reemplazar ese discípulo. That disciple was no longer going to be replaced. Well, go back to Peter. Regresemos a Pedro. And it says that he actually had 4 squads of 4 soldiers each. Que él iba a tener 4 grupos de soldados cada uno. Meaning, in each wrist, he was going to be chained to a soldier. Iba a estar encadenado en la mano, en la muñeca derecha un soldado, en la muñeca izquierda otro soldado. He was going to be chained to 2 soldiers. Y 2 soldados iban a estar en la puerta como guardias. And 2 soldiers were going to be at the door as guards. Y estos 4, había otros 3 grupos, un total de 4 grupos de 4 soldados. There was 4 groups of 4 soldiers que cada 6 horas se cambiaban el turno. And they would, change shifts every 6 hours. And I just want to tell you, this is too much for a fisherman. ¿Para qué tanto, verdad? Para un pescador. But Herod is not taking any chances because Peter had already been rescued from one jail. Pero Herodes no quiere tomar ninguna oportunidad de darle a que Dios lo vuelva a rescatar de otra cárcel. And can I tell you, church, persecution is not a glitch in God's plan. La persecución no es un error, no es algo no funcionó bien en el plan de Dios. It's always part of it. Siempre es parte de ello. When you and I go through a situation, cuando usted y yo pasamos por una situación, no es que a Dios se le durmió. It's not that God fell asleep. It's not that he was helping someone else and he forgot you. No es que él ayudó a alguien más y no te ayudó a ti. It's always part of God's plan. Siempre es parte del plan de Dios. Because all things work together for good. Porque todas las cosas trabajan para bien. To those that love the Lord and are called according to his purpose. A los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. If you look up John 15:20 with me, si buscas Juan 15:20, Jesus warned, if they persecuted me, they will persecute you. Jesucristo advirtió que si me persiguen a mí, también los perseguirán a ustedes. ¿Me lee alguien el 20? Juan 15:20. Acordaos de la palabra, yo os he dicho, el cielo no es mayor que el Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Because the church is going to grow in spite of opposition. La iglesia seguirá creciendo aunque haga oposición. And church is going to go through opposition. La iglesia seguirá creciendo a través de la persecución.
And James's blood becomes a seed for the gospel. La sangre de Jacobo, como la de Esteban, se hizo una semilla para el evangelio. So let's not be shocked when the world hates us. It hated Christ. No nos debe sorprender que el mundo no nos ame, porque a Cristo lo odiaron. And we are seen as against society and against all this progressive movement. ¿Verdad que nos ven y ustedes están en contra del movimiento que estamos tratando de progresar? And let's be ready, church. Estaremos listos, iglesia. Because the closer the coming of God is, entre más se acerca la venida del Señor, we may face greater persecution. Quizá enfrentemos una mayor persecución. But let's look at the response in verse 5 and on. Miremos la respuesta del versículo 5 en adelante. What's the response of the church? ¿Qué es la respuesta de esta iglesia? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. So Peter was in prison, but the church was earnestly praying for him. Esta palabra sin cesar, earnestly, this word, it's in Greek, en el griego es ekteneos. Es una palabra griega que significa, es un término médico, it's a medical term, to stretch your muscle until it reaches its limit. De estirar tu muslo hasta que llegue a su límite. Ekteneos, una oración sin cesar hasta que llegue al límite físicamente. Until physically you reach your limit. It's an earnest prayer that the church starts making for Peter, que la iglesia empieza a hacer por Pedro. Because I feel like much of our prayer is powerless. Iglesia, y a veces siento que la oración nuestra cotidiana la hacemos sin poder. Because it lacks ekteneos, porque le falta esa cesar, esa pasión. It lacks that earnestly praying attitude like this church had. No es que vamos a persuadir a Dios. It's not that we're going to persuade God, but we demonstrate what's in our heart when we really pray. Empezamos a mostrarle a Dios que está en nuestro corazón cuando oramos profundamente. And this church, their response was prayer. Su respuesta era orar sin cesar. Sin cesar oración a Dios. While Peter was in prison, the church fervently prayed. La iglesia oraba fervientemente. Notice that the church doesn't organize a protest. La iglesia no organizó una protesta. No fueron con los signs afuera de la cárcel. You know, they didn't go with their signs outside the jail. They don't go try to assassinate Herod. No trataron de ir a matar a Herodes. I'm thinking of Simon the Zealot, como Simón el Celote, ¿verdad? Que era el violento. They didn't negotiate with Rome. No fueron a negociar con Roma. They prayed, oraron, because prayer is not the least you can do, it's the most you can do. Porque la oración no es lo menos que podemos hacer, es lo más que podemos hacer. And Luke uses this strong Greek word, ekteneos. Y el autor Lucas usa esta palabra, busca la palabra más fuerte para la oración, ekteneos, stretched out, intense. Algo que se estira, algo intenso, not a casual prayer that we pray before going to sleep. No una oración de esas bosteceando antes de dormirnos. It's an all-night, desperate, united intercession. Es una intercesión desesperada, toda la noche en unidad. Because the next morning Peter was going to be executed. Porque la siguiente mañana, el siguiente día, o sea, era el día judío, el Sabbat, se terminaba el Sabbat, a las 6 de la mañana, Pedro iba a ser ejecutado. So the church prayed all night. La iglesia oró toda la noche. Let's look at verse 6, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, ¿qué estaba haciendo Pedro, hermanos?
durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Corporate prayer unleashes heaven's power. La oración corporal desata el poder de Dios. And it gives peace in the midst of storm. Y da paz en medio de la tormenta. Como Pedro, él no perdió el sueño, ni pienso que tampoco perdió el apetito. I don't think he lost his sleep, and I don't think he lost his appetite. No sé, ahí no dice, esa la inventé yo. You know, will you come Friday for One Voice? Vendrás, te harás tiempo el viernes de venir a una voz. Pastor talked about corporate prayer. Pastor Tommy habló de la oración corporal. And the early believers understood something that we often forget. Y estos creyentes entendieron algo que nosotros a veces se nos olvida. That some breakthroughs will only come when God's people gather to pray together. Que hay unos rompimientos que solamente van a suceder cuando el pueblo de Dios se une a orar unidos. When the church prayed, let's see what happens. Mira el versículo 7. ¿Qué sucede cuando la iglesia oró? Léelo conmigo. Can you read it with me? Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. ¿Y qué, hermanos? Las cadenas se le cayeron de las manos. Praise God. The chains fell off Peter's wrists. When the church prays, chains fall off. Cuando la iglesia ora, las cadenas se caen. Versículo 8, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que miraba una visión. Verso 10, verse 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de ¿qué, hermanos? De hierro, right? It was an iron gate que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Can I remind you that when the church prays, not only do chains fall, but doors open. Te recuerdo que cuando la iglesia ora no solamente se caen las cadenas, sino las puertas se abren. When the church prayed, what was impossible became possible. Cuando la iglesia oró, lo imposible se hizo posible. When the church prayed, God moved in ways that no human strategy could produce. Cuando la iglesia ora, Dios se mueve en maneras que ningún ser humano, hermanos, puede producir. And today many of us are facing our own Herods. Esta noche muchos de nosotros enfrentamos a nuestros Herodes. Our own prisons, nuestras prisiones, our own impossible situations. Quizá una situación imposible in our families, in our city, in our nation, en nuestra familia, en esta ciudad, en la nación. And just like Acts 12, pero así como en Hechos 12, God is still calling his people to gather and pray. Dios aún habla a su gente, a su pueblo, que se una a orar. Not casually, no casualmente, but ekteneos. With all your strength, con todas tus fuerzas, in unity, in urgency, and in expectation. En unidad, en urgencia y en expectativa, hermanos. That's what marked the church. Es lo que marcaba la iglesia. So I'm inviting you, if you're able to, Friday night, come to the prayer meeting. Te invito, si tienes posibilidad el viernes, ven a la reunión de oración. It's not going to be with smoke and lights. No va a ser con humo y luces. ¿O sí o no? No, okay. It's going to be us in our faces before God. Va a ser el pueblo de Dios en su rostro delante del Jehová de los ejércitos. Come lift your voice with others. Ven a elevar tu voz con otros. Come believe God for the impossible. Ven a creerle a Dios por lo imposible. So let's see what happens in verse
as we continue reading, sigamos orando y leyendo. Él pensaba que estaba soñando, right? He thought, oh my gosh, I'm seeing a vision. Versículo 11, verse 11. Then Peter came to himself and he said, now I know, without a doubt, that the Lord has sent his angel and rescued me from Peter's clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen. When his hand dawned on me, when this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, called Mark, where many people were gathered and praying. Él llegó a la casa de María. Se supone que era el mismo aposento alto donde había descendido el Espíritu Santo en Pentecostés. Mary, Mark's mom, la madre de Juan Marcos, María, she had this upper room. Tenía este lugar de aposento. And Peter knew the people were going to be praying. ¿Verdad que Pedro sabía? La gente va a estar orando por mí. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, ustedes han leído esto sin duda, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Y ahí vemos que cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro está en la puerta. Y ellos, estamos orando, estás loca. Pero Pedro está en la puerta. Es un ángel. Man, even if it was an angel, I would have gone to see. Aunque fuera un ángel, hermano, yo hubiera a ver dónde. ¿Verdad? Chismosa. But, versículo 16, verse 16, mas Pedro persistía en llamar. Pobre Pedro, ya ábranme por favor. Right? He's like, open the door. Y cuando abrieron, le vieron, se quedaron, hermanos, atónitos. Have you ever been amazed that God answers your prayer? ¿Cuántos han sido asombrados cuando Dios contesta la oración? Qué tremendo, you know. Your prayer might be one that God uses to open the door for someone else. Tu oración puede ser la oración que Dios va a usar para abrirle la puerta a alguien más. To break a chain, save a life, release a miracle. De quebrar una cadena, salvar a alguien, desatar un milagro. 17, pero él haciéndoles con la mano la señal, que se callasen. Les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Ahora este Jacobo no es el mismo Jacobo que Herodes mató, right? It's a different Jacob. It's a different one. Este es el medio hermano de Cristo, este Jacobo del versículo 17. In verse 17, this James is a half brother of Jesus who wrote the book of James. El que escribió el libro de Santiago. And he became the leader. Era un líder muy fuerte en la iglesia primitiva, in the first church. Y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados. Can you imagine? In the next morning, what happens with all the commotion of the soldiers? De manera que el 19 dice que Herodes mandó a matar a esos soldados. We know that, you know, Herod searched and he ordered that they be executed, that the soldiers be executed. So we see the power of prayer. Vemos el poder de la oración. We're going to finish this chapter in verses 20 and on. Del versículo 20 en adelante lo terminamos. When we see the power of God, vemos el poder de Dios. Nada se puede oponer al poder de Dios. There is nothing that can oppose the power of God. Por eso usted y yo, cuando oramos sabiendo que somos más que vencedores. When we pray, we must pray knowing that we are more than a conqueror. So what happens to this Herod? ¿Qué sucede con este Herodes? See, the Bible says that he was upset with Tyre and Sidon, que él estaba enojado en contra de Tiro y Sidón. Those are two cities that were also in the northern part of Israel. Eran dos ciudades al norte de Israel y él estaba enojado con ellos. Me voy a subir poquito. I'm going to go up a little bit. Se termina el 19 de que Herodes se fue a Cesarea, right? We finish in verse 19 that he left Jerusalem and he went up to Caesarea. Cesarea estaba en la costa. Yo digo que se fue de vacación. You know, it was a coastal city. Tenía una playa. It had a beach, so he was in vacation. And when he was up there in vacation, cuando estaba ahí en vacación, vino una delegación. A delegation came from Tyre and Sidon, de Sidón y de Tiro, vinieron, and they joined together and they wanted an audience with him. Ellos querían una audiencia con él. And so they tried to go to Blastus. Fueron con Blasto, which was like the main
I would say the king's servant, era el siervo mayor del rey. And they were like, ándale, Blasto, y le dieron una mordidita, usted sabe, right? They kind of bribed him. Come on, Blastus, déjanos ir a hablar con Herodes. Let us talk to Herod. You see, because Tyre and Sidon, they were not agricultural cities. Estas ciudades de Tiro y de Sidón no eran ciudades de agricultura. So they depended on Herod for food and bread. Ellos dependían de Herodes para la comida y para su sostén de pan. And for some reason, we don't know why Herod is upset at them. No sabemos por qué Herodes está enojado con ellos y claro, no les está repartiendo comida y pan, la despensa. It's not giving them the food. And so they came to bribe him and soften him up a little bit. Vinieron para hacer pedirle un poquito de su ayuda. Because they needed bread, they needed food, necesitaban pan. And so Blastus tells Herod, hey, these guys are coming to talk to you. Blasto le dice al rey Herodes, vente, quieren hablar contigo. En verse 21, verso 21, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y se arrengó. He went one day and he sat in his royal robes in an amphitheater. Josephus, a historian, says that his robes were made out of threads of pure silver. El historiador Josefo declara que sus vestimentos eran de hilo de plata pura. So he came all shiny, vino todo brillante. And then he sat in his throne, se sienta en el trono, and I'm thinking the sun is hitting him, le pega el solecito. So he's like glowing. Para mí que él estaba, ¿verdad? Brillante. He was at the beach. And when they see him, verse 22, versículo 22, cuando lo ven, como vienen por comida y vienen para barbearlo, they come to bribe him and they want food, le gritan, voz de Dios y no de hombre. They start saying, the voice of a God, not of a man. Y al momento un ángel del Señor, 23, le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Immediately, he did not give praise to God. And he was, so historians again, los historiadores una vez más, there's different theories, hay diferentes teorías. That he fell and immediately he was eaten by maggots and creatures, que fue comido por insectos y gusanos. Others say that he had a worm-related disease in his intestines and the tapeworms came out. Otros dicen que sus intestinos tenía esos gusanos, ¿cómo se dice? Tapeworms. De esos largos, hermanos, de 18 pulgadas que uno se los saca y que están enredados en el intestino. What a lovely night, right? Lombrices. So this word in Greek, esta palabra en griego, trogetihipoton, it means consumed by a parasitic infection. Significa consumado por una infección parasita. And that he was decomposed internally, que internamente se estaba descomponiendo. Or that he had an acute infection like typhoid, que quizá tenía también una infección como el tifoidea, porque esos son unos gusanitos. Regardless, he died because he didn't give God the glory. Sea lo que sea, hermanos, él muere porque no le da la gloria a Dios. Y de inmediato, él muere. Because his pride came through. Porque sale a relucir su orgullo. Because he received the glory and the credit. Recibe la gloria, recibe el crédito, recibe los aplausos. He receives the applause. We must be careful never to seek the applause of others. Tenemos que tener mucho cuidado de no estar buscando la aceptación y el aplauso de alguien más. We must be careful not to put the spotlight on ourselves because the source of everything is Him. No te pongas la luz a ti mismo porque la fuente de todo, hermanos, es el Señor.
And Herod's story reminds us that pride grows quietly. El orgullo crece así medio silencito. And it's often unnoticed. Y muchas veces no se nota. Pero empieza a salir en nuestra conversación. It starts coming out in our conversations, in our achievements, in our success, en nuestros logros, en nuestro éxito. Y fue lo que hizo a Lucifer caer, right? It's what made Lucifer fall. So let's stop and ask ourselves. Let's put a parenthesis. Vamos a poner un paréntesis y pregúntate, do I deflect praise to myself instead of directing it to God? ¿De veras que yo tomo la alabanza, el elogio, en lugar de dirigírsela a Dios? Am I more concerned with how people see me or how God sees me? ¿Estoy yo más preocupada de cómo me ve la gente o cómo me ve Dios? Am I building my own glory or giving God His? ¿Estoy yo edificando mi gloria o dándole la gloria a Él? We should always be checked, ¿verdad? Siempre hay que estarnos poniendo en balance. So after this death, verse 24 and 25, versículo 24 y 25, cuando esto sucede, mis hermanos, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Because there is triumph in the word. La palabra triunfa. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenían por sobrenombre Marcos. The unstoppable church. Nada puede detener la obra, como ese coro. Esta obra no va a parar. Amen. When everything else looks impossible and when, people we love are in danger, do we pray with fervency? Cuando enfrentas algo imposible o cuando nuestros amados enfrentan algo, estamos orando fervientemente, hermanos. Tonight is what I want to make it about. De eso lo quiero hacer ahora. That our altar call be 10 minutes, 15 minutes of ectoneos. Que este altar sea por 10 minutos, 15 minutos, un altar de ectoneos. Porque cada uno de nosotros aquí estamos enfrentando algo o tenemos algo en oración. We're all facing something. We all have something in prayer that we're praying for. Y quizá ahora no tuviste tiempo, nomás así como que Señor, Dios te bendiga. Ay, Dios te bendiga. Señor, buenos días y ahí te voy. Maybe you didn't have that time of intimacy with God. Y en esta noche, as we put a recorded song, vamos a poner un canto. I'm going to ask that whether in your seat or in the altar, en tu asiento o en tu altar, can you really pray fervently? Ora fervientemente for your children, tus hijos, your problem, el problema, your health, tu salud, the people that you spoke to about Christ today, that seed would get deep. Por esa gente que tú oraste por ellos, hablaste del Señor, que la semilla llegue. Yo no sé qué ahora tú quieres clamar. What do you want to just pray fervently about? Tu matrimonio, tus finanzas, tu trabajo, your marriage, your finances, your job, the person you want to marry, la persona que te quieres casar. I don't know what you want to today. Just go deep and pray with the Lord. No sé qué es lo que tú en esta noche de veras dices. Yo quiero en estos siguientes 10 minutos orar sin cesar hasta que mis muslos espirituales ya no alcancen. Can we stand? Puedes ponerte de pie y